Colosenses 1 del 13 al 23. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, ha llegado a ser servidor. Cuando nosotros vemos historias así, narradas de una manera tan clara, tan concreta, donde nos está mostrando quién es Cristo, qué fue para Dios ese primogénito, ese Hijo que fue su amado y que por Él, para Él fueron hechas las cosas. Él es el primero, el principio y el final. Él es el que hace que las cosas sucedan. Por eso, cuando nosotros lo reconocemos, creemos en Él, confiamos en Él y lo recibimos como único Señor y Salvador de nuestras vidas, nuestra naturaleza como criaturas de Dios cambia y pasamos de esas tinieblas, de esa oscuridad, de esa vida sin sentido, sin propósitos, a una vida completamente llena del amor de Dios, llena de Cristo, donde está la luz, donde está la verdad, donde está la vida. Es una narración de un Cristo que nos salvó, que por medio de Él Dios nos libró de esa potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. La sangre derramada de Cristo en la cruz fue la que nos limpió de todo pecado. Todo esto lo podemos ver a nivel espiritual. Nosotros antes no lo veíamos, porque antes no podíamos ver las cosas espirituales. Fue por medio de la fe en Jesucristo que podemos tener esos ojos espirituales y poder vivir de una manera espiritual, porque inmediatamente nosotros creemos en Jesucristo, el Espíritu Santo mora en nuestro corazón y nos hace ver las cosas de una manera diferente, como Dios las ve. Ahora gozamos de ese privilegio de ser narradores
de la historia de la maravillosa redención divina. Todos tenemos una historia que contar con nuestra experiencia con Cristo, cómo Él llegó a nuestras vidas. La diferencia que Cristo marca en tu vida es una historia digna de contar. La historia mía fue fascinante y quiero contárselas en breves minutos, porque es con mucho detalle, pero lo importante es que Dios me dio una segunda oportunidad. En un viaje que tenía planeado, estaba en la lista de pasajeros y no viajé. ¿Por qué no viajé? Porque mi mamá tenía un tiquete gratis y estaba en lista de espera. Y como el vuelo estaba lleno, a ella no la pudieron, no le pudieron dar un puesto. Por lo tanto, yo no viajé y la lista de pasajeros quedó mi nombre. En ese vuelo, supuestamente iba yo, y ese avión se estrelló antes de aterrizar. Cuando la gente enloquecida, porque casi todos, por no decir todos, creo que fueron todos los que murieron en ese avión, apareció mi nombre. Yo estaba en los medios de comunicación, tenía un programa radial, escribía en el periódico latino de Washington, D.C. Y por esos medios de comunicación la gente empezó a decir que la psicóloga de los latinos en Washington, D.C. había muerto. Yo había viajado con mi mamá a Miami por carretera y no nos habíamos enterado de qué estaba sucediendo. Cuando llegamos a Miami, nos recibieron con la noticia de que el vuelo de American Airlines llegando a Cali se había estrellado y se había matado todos los pasajeros. Yo inmediatamente pensé cómo es la vida frágil, cómo en un momento tú estás haciendo planes y todos los planes que yo tenía era para 5 años, donde yo llegaba a Colombia, conseguía una beca para estudiar en Washington, una maestría, luego llegaba a Washington 2 años estudiando y luego iba a hacer una tesis en el pueblo árabe y después iba a llegar a la Universidad de Harvard a hacer un doctorado. Esos eran mis planes. Pero los planes de Dios son distintos a los tuyos. Los pensamientos de Dios son diferentes. Y comencé a pensar cómo es el ser humano y cómo era yo en ese momento, de ilusa y torpe en cierta manera, porque la vida no me pertenecía a mí. La vida era de Dios y en ese momento en que yo pensaba eso, le pedí perdón a Dios por mi soberbia, mi orgullo y por creer que yo podía disponer del tiempo, de los años, de mi vida
para hacer, para planear, para programar, para decidir qué tenía yo que hacer, porque en cualquier momento Él podía coger mi vida y llevársela. En ese instante sentí la presencia del Señor Jesucristo en mi corazón. Comencé a llorar y le pedí perdón. Y le dije, de aquí en adelante, yo no quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer tu voluntad. Y quiero que seas tú dirigiendo mis pasos, organizando mi vida. Toma el control de todos mis pensamientos, mis emociones, mi voluntad. Yo quiero estar contigo y quiero ser para ti. En ese momento sentí la presencia de Dios en mi corazón. Y en pocos meses, una persona me compartió del Señor Jesucristo, diciéndome que me lo iba a presentar. Y cuando me lo presentó, me enamoré de Él. Me enamoré profundamente de Dios y de su palabra. Y comencé a leer su palabra, convencida de que mi mente, mis pensamientos, mis emociones y todo mi ser le pertenecía a Él y que ya no era la misma de antes, porque era una nueva criatura y su palabra era la que en este momento llenaba mi mente. Y comencé a pensar como Dios piensa. Comencé a ver cada uno de sus preceptos, de sus mandamientos, de lo que a Él le gusta, a lo que no le gusta. Y comencé a amarlo y a tener una relación tan personal, tan íntima con Él, que no quería nada más, solamente quería estar con Él. Aprendí ese mundo maravilloso del reino de Dios, ese mundo espiritual donde nunca había estado, ese mundo donde solamente existía la alabanza, la adoración y ese ser maravilloso que es Dios, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Me enamoré tanto que no quería nada si Él no estaba. No quería hacer nada si Él no estaba. Y comencé a aprender más de Él, a obedecerlo en todo lo que Él me decía por medio de su palabra. Y la obediencia es lo principal para que podamos tener bendiciones de Dios. Comencé a ver todos los regalos que Él tenía para mí. A partir de ese momento, mi vida cambió. Y lo que antes me parecía malo, ahora era bueno. Y lo que antes me parecía bueno, ahora era malo. Porque empecé a ajustar mi comportamiento, mi pensamiento, con el pensamiento de Dios. Y comencé a alinearme con su palabra, que era lo que Él decía. Yo quería hacer lo mismo. Sin Él
es imposible vivir. Sin su palabra estaría dando tumbos y viviendo por emociones y no por principios bíblicos que me hacen tener victoria, logros y éxitos diarios. Yo te invito a que tengas una experiencia con Cristo, una experiencia con Dios, y lo único que tienes que hacer es reconocer tus pecados y abrir las puertas de tu corazón para recibirlo a Él, al Señor Jesucristo, como único Señor y Salvador de tu vida. Él fue el único que murió por ti. Él es el único que ha dado la vida por ti. Él es el camino, la verdad y la vida. Y solamente por Él podemos llegar a nuestro Padre Celestial. Él es el que nos limpia de todo pecado y de toda maldad con su sangre bendita y hace que nosotros seamos transformados a imagen y semejanza de Él y podamos ser llamados hijos de Dios para buenas obras. Nosotros somos salvos por medio de Jesucristo, no por lo que hagas, sino por lo que crees. Y si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo. Por eso en este momento te invito a hacer esta oración. Y si quieres repetir conmigo, lo puedes hacer. Señor Jesucristo, yo confieso con mi boca, creyendo en mi corazón, que tú eres el Hijo de Dios, que naciste de una virgen y viniste a esta vida para perdonarme, para salvarme, para rescatarme y sacarme de todas las tinieblas y llevarme a tu luz. Yo confieso que he pecado de muchas maneras y creo que tu bendita sangre me limpia de toda maldad. Hoy abro las puertas de mi corazón y te recibo como único Señor y Salvador de mi vida. Y sé que tu bendita sangre me limpia de todo pecado, que mi pasado no existe más, porque tú haces de mí una nueva criatura. Te entrego mi vida, te entrego todo mi ser, para que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Padre Celestial, por mandar a tu Hijo a salvar nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo, porque a partir de hoy tú vives en mi corazón y reina en mi vida. Guíame, oriéntame. Quita toda venda de mis ojos, todo tapón de mis oídos, para escuchar tu voz, para leer tu palabra y cada vez que la lea, entender quién eres tú y qué quieres tú que yo haga. Hoy quiero obedecerte, porque como hija tuya, donde tú me has dado ese privilegio al recibir a Jesucristo en mi corazón, quiero obedecerte. Quiero alabarte y adorarte con todo mi ser. En el nombre de Jesús. Amén.